Entre sus buscadores se encontraba un tripulante que había abandonado el Scorpion solo unos meses antes. En el fondo sabía que era inútil. Creo que enseguida supe que no serviría de nada. Sabíamos que había pasado mucho tiempo desde su última comunicación e imaginamos que algo tenía que haber pasado. Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Dejadme unos minutos, ¿vale? Tras 10 días, la Marina declara la nave desaparecida y da por fallecida a toda su tripulación. Los restos del submarino aparecieron unos meses después del funeral celebrado por la tripulación del Scorpion. Cuando aparecen, la Marina asegura al público que no hay signos de ataque hostil, pero no facilita más información. Sean cuales sean sus conclusiones sobre el accidente, son confidenciales. El Scorpion reposa a 3 kilómetros bajo la superficie del Atlántico. Bob Ballard utiliza su mini submarino para fotografiar los restos de la nave a mediados de los 80. A diferencia del Treasure, el Scorpion permanece casi intacto. Se debió inundar en parte antes de alcanzar la profundidad de aplastamiento. Esta era la torre o puente del Scorpion. Se desprendió por completo de la nave. La extrema presión del agua partió la cola del submarino y la incrustó en la sección siguiente, como si fuera un telescopio plegable. Ninguna de las imágenes se hizo pública hasta 1993, cuando la Marina empezó a revelar información confidencial sobre el Scorpion. En los 60, el ejército americano construyó una enorme red de micrófonos submarinos utilizados en pruebas nucleares y para detectar los movimientos de la flota rusa. Estos micrófonos fueron la clave para localizar los restos del Scorpion. Creo que durante toda la Guerra Fría invertimos cerca de 17.000 millones de dólares. No hablamos de calderillas, sino de mucho dinero para sembrar los océanos del mundo con estos micrófonos. Tenían todo el océano preparado para captar sonidos. Era impresionante. Los técnicos sabían interpretar líneas garabateadas como estas para distinguir los sonidos de barcos, ballenas, volcanes sumergidos y submarinos. Un equipo de especialistas al mando del científico de la Marina John Craven descubrió una explosión submarina inexplicable. El registro de las Islas Canarias mostraba un bache en la grabación que quizás podría estar relacionado con el Scorpion. Después, había un lapso de 91 segundos de silencio y a continuación una serie de 17 picos que podrían representar la implosión de los diferentes compartimentos del submarino. Tras descubrir el mismo patrón en los registros de 2 hidrófonos en el océano de Terranova, a 5.000 kilómetros de distancia, fue posible triangular la localización de las explosiones. Sin embargo, si provenían del Scorpion, se planteaba un nuevo misterio. Lo que esperábamos era que si el submarino se había movido siguiendo una ruta, el primer sonido se hubiera producido en este punto. El siguiente se produciría en el camino hacia Norfolk, el tercero aún más cerca de allí y que siguiera así. Pero para nuestra sorpresa, descubrimos que los sonidos seguían una dirección equivocada y que el submarino había dado la vuelta y se dirigía otra vez hacia el Mediterráneo. ¿Había regresado el Scorpion? Y de ser así, ¿por qué? La Marina tenía una posible explicación, pero la mantuvo en secreto 25 años. Al final, en 1993, reveló sus hallazgos. En opinión de la Marina, lo más probable es que la red de corriente eléctrica activara uno de los torpedos que portaban. El capitán ordenó un giro inmediato de 180 grados, esperando activar así el mecanismo de seguridad que desarma el torpedo.
A continuación, la tripulación lo disparó. Pero el torpedo no estaba desarmado. Comenzó a rastrear un objetivo. Si no hay nadie más, cuando un torpedo empieza a buscar, su objetivo eres tú. Es probable que se dieran cuenta de lo que pasaba, porque lo oirían venir. Y como eran algo más rápidos que un torpedo y eso les daba una posibilidad, imagino que intentarían evitarlo. Pero esta explicación no convenció a todo el mundo. El joven teniente de la Marina, Ross Saxon, examinó los restos del Scorpion desde el batiscafo Trieste. Bajé hasta el Scorpion y no vi prueba alguna de que un torpedo hundiera esa nave. No había nada en la estructura del casco que pudiera sugerir algo así. Las compuertas estaban cerradas en todos los tubos de lanzamiento. El submarino se había roto al chocar contra el fondo, pero nada indicaba que un torpedo lo hubiera hundido. Dan Rogers tampoco cree en la teoría del torpedo. Había abandonado el Scorpion justo antes de su último viaje porque pensaba que el mantenimiento inadecuado hacía inseguro el submarino. No quería estar allí. Estaba muy preocupado por las condiciones de la nave, sobre todo por el estado de los materiales. Roger acabó por compartir sus dudas con Steve Johnson, un periodista de investigación del Houston Chronicle. Johnson descubrió cartas de otros miembros de la tripulación que también expresaban su preocupación por las condiciones mecánicas del submarino. Se puso en contacto con Ross Saxon, cuyas dudas sobre la teoría del torpedo le animaron a seguir su investigación. Tras años de trabajo, sacó a la luz una pieza crucial sobre el pasado del Scorpion. Reuní varios miles de páginas sobre el historial de mantenimiento del Scorpion de la flota de submarinos del Atlántico. Envié media docena de peticiones acogiéndome a la ley de libertad de información y justo entonces se encontraron estos documentos que creían destruidos. Enterrada bajo miles de páginas estaba la historia detallada de cómo el Scorpion fue seleccionado para un programa secreto que redujo al mínimo el mantenimiento que habría recibido en circunstancias normales. Para ahorrar tiempo y dinero, la Marina había recortado la última revisión del Scorpion. El submarino pasó 8 meses en el astillero, aunque una revisión normal exigía 24. Gastaron $3 millones, solo una fracción de lo habitual. La teoría del torpedo resulta muy conveniente para la Marina americana, ya que tiende a restarle importancia a cualquier otra teoría. También exime de la responsabilidad a la propia Marina por cualquier problema de mantenimiento que pudiera haber contribuido a la pérdida del submarino. Los periodistas Chris Drew y Sherry Sontag descubrieron otra pista sobre el misterio del Scorpion. Su investigación reveló otro inquietante secreto de la Marina. Cuando la Marina publicó su versión de los hechos, que el Scorpion se había hundido a causa de sus propios torpedos, yo trabajaba en el Chicago Tribune y la historia salió en la primera página. Llegó a manos de un hombre que había sido ingeniero en un laboratorio de pruebas de torpedos en los 60 y que recordó que ellos habían tenido todo tipo de problemas de seguridad. Como ya no era información confidencial, escribió a John Craven para preguntarle qué parte de su conclusión sobre el fallo de un torpedo se basaba en esos problemas de seguridad que ellos habían experimentado. Craven estaba asombrado. Craven había dirigido la investigación sobre el misterio del Scorpion, aunque nunca le habían hablado de problemas con los torpedos. De hecho, la artillería naval insistía en que la explosión de un torpedo a bordo era imposible. Craven compartió esta carta con Sontag y Drew, que enseguida se pusieron a investigar la historia. Descubrieron que durante las pruebas, la batería que alimentaba el torpedo Mark 37 a veces se sobrecalentaba e incendiaba. Los ingenieros empleados en las instalaciones de prueba de torpedos de Keyport, Washington, afirmaron haber avisado de una posible explosión a bordo capaz de hundir el submarino.
Desde el momento en que el laboratorio empezó a analizar estos componentes, advirtieron a la artillería naval de que las baterías representaban un gran peligro. Dijeron que no había margen de error, que se podían activar e incendiar con excesiva facilidad. La artillería naval les ignoró. Hablamos con mucha gente que ya no estaban en contacto entre ellos, pero que estaban presentes durante esos incendios y cuando se alertó de los mismos. Estábamos seguros. No podíamos decir con exactitud qué había ocurrido en el Scorpion, pero sí que existía un peligro bien definido. Quizás fuera la explosión de un torpedo lo que provocó el hundimiento del Scorpion. Quizás el fallo de equipos que no se habían revisado como debieran. Sin supervivientes, nunca lo sabremos con seguridad. Sin embargo, tras el desastre, la Marina abandonó el experimento de recortar el mantenimiento y rediseñó los torpedos Mark 37. La Marina americana nunca perdió otro submarino nuclear. Los rusos, por su parte, perdieron al menos 7 submarinos en su esfuerzo por competir con la tecnología superior americana. Cada tragedia soviética representaba una valiosa fuente de información para Occidente. Los submarinos son pequeñas ciudades, diminutas ciudades militares que guardaban los mayores secretos de Estado del gobierno soviético. Estaban justo ahí, concentrados en pequeñas cápsulas. Allí, en el fondo del océano, esperando a que fuéramos a recogerlos. Durante la Guerra Fría, no existía información más valiosa que aquella. Lo difícil era recuperar aquellos secretos. Los batiscafos y cámaras manejadas por control remoto de finales de los 60 y comienzos de los 70 podían hacer poco más que sacar fotos, cosa que, por otro lado, tranquilizaba a ambas partes. Cuando algo se va al fondo del mar, es razonable suponer que se quedará allí. La idea de que alguien pudiera bajar al fondo del océano a recoger cosas era una fantasía. ¿A quién se le ocurriría semejante cosa? A los americanos, por supuesto. En 1974, Wayne Collier, natural de Luisiana, abandonó la Secretaría de Justicia cansado de 4 años en el servicio secreto. Se dedicó a reclutar gente para una explotación minera submarina. 2 meses después, descubrió a qué se estaba dedicando en realidad. Subí a un piso, entré en una oficina de seguros y luego por una escalera secreta llegué a otra planta. Debido a mi experiencia como agente, enseguida me pregunté qué estaba pasando allí. Me dijo, tú trabajabas para la CIA, ¿no? Y al instante pensé, oh no, otra vez no. No quería seguir trabajando para el gobierno. Mi matrimonio iba mal a causa de aquellos 4 años y pensé que esto acabaría por arruinarlo del todo. Pero me callé mis problemas personales. Me dijo que lo que tenía que contarme podría sorprenderme, alarmarme, pero que lo que en realidad intentábamos era robar un submarino ruso. Vaya, pensé, me han dicho de todo, pero esto es increíble. Tengo que saber de qué va esto.